Sé que han estado estudiando Efesios, no quiero arruinarlo, más bien quisiera reforzar un poco lo que han estado compartiendo. Am, y lo que yo les quiero compartir es algo que a mí me hubiera gustado que se compartiera temprano en nuestra plantación. Así que mi deseo es a través de este mensaje poder animarle a entender la importancia de ser miembro de una iglesia local, plantarse en ella y servirla. ¿Ok? Entonces voy a exponer Efesios capítulo 4 del verso 11 hasta el verso 16. ¿Ok? Efesios 4, verso 11 al verso 16. Y yo titulé a este sermón La iglesia local, un lugar para madurar. Y dice la palabra del Señor, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos que creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las cohesiones que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias te doy en esta mañana. Qué privilegio es poder exponernos ante tu palabra, confiando y deseando que ella transforme nuestras vidas. Señor, sabemos que tu palabra es poder, sabemos que tu palabra es verdad y deseamos, Señor, que ese poder cambie nuestra manera de pensar, cambie los deseos de nuestro corazón y cambie nuestras acciones. Y anhelamos que esa verdad llegue tan profundo en nuestro interior, Señor, que no solo seamos oidores, sino que nos convirtamos en hacedores de ella. Ruego, Señor, que me uses a mí a pesar de mi debilidad, Dios, y tengas misericordia de mis hermanos que me escuchan para que reciban este mensaje con humildad y obedezcan tu instrucción. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace algunos años conocí a una persona que cuando empezamos a conversar me pareció muy interesante la plática porque era una persona que amaba aparentemente la escritura y hablaba mucho de Dios y se refería muchísimo a Dios. Y entonces es algo que también a mí me apasiona. Entonces la conversación empezó padre, ¿no? Pero conforme íbamos platicando, me daba cuenta que hablaba muy bien de Dios, que se expresaba muy bien de la palabra, pero cuando le tocaba hablar acerca de la iglesia o de los pastores, ahí ella como que, no, pero bueno, no es necesario, y ponía peros cuando hablamos de eso, ¿no? Se refería a los cristianos, no, mira, Dios es no sé qué, pero los cristianos no, son unos hipócritas, ¿sí? Y entonces cuando yo escucho esa conversación, me surge una duda y le hago la pregunta del millón. Y le digo, hermana, ¿y usted en qué iglesia se congrega? ¿A qué iglesia pertenece? Y entonces ahí sale y dice, no, yo no voy a ninguna iglesia. Yo tengo mi relación personal con Dios en mi casa. Yo busco a Dios, yo abro mi Biblia, yo me junto con mi familia y yo soy una persona muy entregada al Señor. Yo no necesito a esa iglesia y no necesito a esas personas. Y me parece muy curioso porque no es la primera persona con la que he hablado y que se expresa de esa manera. Y a lo mejor también te ha tocado conocer a ti personas que dicen, no, Dios está bien, Jesús está bien, pero la iglesia, la institución, las personas y los pastores, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. De hecho, yo he escuchado frases como estas, Dios no necesita la iglesia, esas son cosas de hombre y son inventos de la religión.
O he escuchado frases como estas y a lo mejor también te ha tocado escucharlas. Yo no voy a la iglesia porque ese lugar está lleno de hipócritas, gente doble cara, chismosos. Y cuando me dicen eso, yo les digo, siempre hay un lugar para uno más. Así que bienvenido, ¿no? Como que en este anhelo de encontrar en la iglesia perfección y encontrar en la iglesia como el lugar adecuado donde yo voy a encajar y todas las cosas van a estar bien, yo quiero ser honesto, también muchas personas nos hemos encontrado con la realidad de que la iglesia es un lugar lleno de pecadores. No es el lugar perfecto. No es ese lugar donde uno espera encontrar a las personas más morales, ¿sí? A las personas menos chismosas, a las personas más amorosas. No es ese lugar y la razón es la siguiente, hermanos. Dios escogió a lo más vil y lo menospreciado para formar a su pueblo. A Él se le plació escoger a un montón de pecadores con asuntos en el corazón y en la mente que están siendo transformados por su poder, pero mientras tanto están luchando con su propia carne. Y luego se le ocurre algo mejor, nos reúne como un grupo local y dice, ahora sí, ese es el lugar que yo voy a usar para cambiar su vida. Y a lo mejor nosotros escogeríamos, si nosotros fuéramos los que escogiéramos la iglesia o nuestro pueblo, seríamos como cuando te toca escoger a tu equipo de fútbol, ¿sí? Y tú vas escogiendo a los mejores. Y como que al gordito, al de 2 pies chuecos, ese al volado se lo avientan, ¿no? Pero Dios no fue así, hermanos. Cuando Él nos escogió, Él nos vio arruinados. Él nos vio perdidos, nos vio extraviados y en su gracia Él nos atrae y nos une a un cuerpo local, porque ahí y a través de eso cada uno de nosotros dependemos de su gracia y su poder se manifiesta mejor. Así que la realidad que yo quiero, o la verdad que quiero predicarte a través de este pasaje es lo siguiente. Dios usa la iglesia local para madurarte. Así que tú debes comprometerte con ella para amarla y servirla. Lo repito, Dios usa tu iglesia local para madurarte. Así que tú debes comprometerte con ella para amarla y servirla. Y aunque ya escucharon como la carta de Efesios, yo quiero recordarles un poco de por qué creo que este pasaje nos invita o nos pone en perspectiva de qué es Dios usando la iglesia local para cumplir su propósito de madurarnos a cada uno de nosotros. Y vamos a dar un paseo rápido. Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. El apóstol Pablo revela un misterio, revela el primer misterio de esta carta. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Y en el verso 10 nos dice de qué se trata ese misterio. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, Dios desea o ha deseado siempre, pero estaba esperando el cumplimiento de un tiempo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo va a reunir todas esas cosas si Cristo ya no está corporalmente con nosotros? Bueno, Pablo lo resuelve en el versículo 22 y 23 del mismo capítulo 1. Fíjese, dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y él dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, amén, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, Dios desea, ¿sí? Este ha sido su plan desde la eternidad hasta la eternidad, reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. ¿Cómo lo va a hacer si Cristo ya no está corporalmente visible? Bueno, a través de la iglesia, porque la iglesia se convierte en ese cuerpo donde Dios está reuniendo a su pueblo. ¿Con qué propósito? Bueno, capítulo 2 nos dice que Él une a 2 pueblos, gentiles y judíos, ¿sí? El pueblo judío era el pueblo donde Dios administraba su salvación para las naciones, pero ese plan se extiende.
¿Por qué? Porque siempre el plan de Dios había sido formar un pueblo, pero no solo un pueblo étnico, sino un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Entonces viene Cristo y Él deshace la pared o la barrera que había entre judíos y gentiles para formarlos en un solo pueblo. Y ese pueblo es la iglesia, exactamente. Ahora la iglesia está formada de judíos y de gentiles. ¿Con qué propósito? Y ahorita lo acaba de decir Checo en la oración. Efesios 3, capítulo 9. Dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio. De nuevo vemos otro misterio revelado, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y el verso 10 nos revela este misterio. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok, va tomando sentido. Dios desea reunir todas las cosas en Cristo. ¿Dónde las va a reunir? En la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia proclame la infinita sabiduría, belleza, bondad. Cada uno de los que somos parte de su iglesia somos los agentes que estamos proclamando la infinita sabiduría y gracia de Dios. Sin embargo, el deseo de Dios es que no sea cualquier iglesia que esté proclamando eso, sino que nos habla de dos cosas muy específicas en capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Y habla acerca de una iglesia unida y una iglesia santa. Una iglesia unida y una iglesia santa. Y al final el apóstol Pablo dice, pero eso no va a ser fácil. Por eso viene en el capítulo 6, a partir del verso 9 o 10, la armadura, porque él sabe que cuando una iglesia está deseando cumplir con este propósito, va a recibir oposición. Y es por eso que la iglesia esté todos los días firmes en las verdades del evangelio para poder combatir las mentiras satánicas y vivir de acuerdo a la unidad y la santidad que hemos sido llamados. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios nos va a hacer una iglesia unida y una iglesia santa? Y es ahí donde mi pasaje, el que les voy a exponer, entra en juego. Funciona como la médula espinal de esta carta que pasa de lo teológico, ¿sí? La información teológica, a lo práctico. Ok, ya entendí, Pablo, todo esto que me estás diciendo, pero ¿cómo lo vivo? Y Pablo dice, bueno, Dios tiene un plan para eso. Y ese plan es la iglesia local, madurando la vida de cada uno de los que pertenecen a ella. Así que yo quiero compartirte 3 pensamientos a través de este pasaje. Y el primer pensamiento lo tengo en el verso 11 y verso 12 y lo titulé de la siguiente manera. Dios usa el liderazgo de la iglesia para que pueda servir mejor a la iglesia. Dios usa el liderazgo de la iglesia para que pueda servir mejor a la iglesia. Y dice el apóstol Pablo en el verso 11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y en el contexto del capítulo 4, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que Cristo, a través de su muerte y de su resurrección, ganó dones para la iglesia. Él trajo regalos para la iglesia. Y estos dones son precisamente este liderazgo. Apóstoles y profetas, evangelistas y pastores maestros. Yo tengo la firme convicción que son 4 ministerios. La conjugación de pastores y maestros forman un solo ministerio en el griego, pero eso podemos debatirlo, ¿no? Pero son 4 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Todos los pastores deben ser maestros. No todos los maestros son pastores, pero todos los pastores deben ser aptos para enseñar, según Primera de Timoteo capítulo 3. Y entonces, Dios, en su gracia, por medio de Jesucristo, da regalos a la iglesia. Y estos regalos uno pensaría que son como, ¿qué piensa uno cuando le dan un regalo? ¿No? Algo que tú quieres y algo que tú deseas. Pero lo que pudiese ser para nosotros no tan deseable, para Dios es el mejor regalo. Y el mejor regalo es haber dado a liderazgo, jerarquías dentro de la iglesia universal y la iglesia local, porque a través de ellos el Señor iba a traer la enseñanza y el alimento en el cual la iglesia iba a ser edificada. Entonces, aunque no voy a
hablar específicamente de todos los ministerios, solo me voy a enfocar en pastores y maestros, quiero aclarar algunas cosas. Por ejemplo, los ministerios apóstoles y profetas se mencionan 3 veces en toda la carta de Efesios y se mencionan con un propósito específico. Los apóstoles y profetas vinieron a poner el fundamento en donde la iglesia iba a edificarse después. Yo no sé mucho de construcción, pero los que somos predicadores tenemos que estudiar un poquito de medicina, un poquito de sembrar, un poquito de construcción. Y lo que sucede es que el fundamento o el cimiento es donde esta edificación puede sostenerse o puede caerse. Y el propósito de Dios para los apóstoles profetas era específicamente eso, a través de ellos traer una revelación nueva, un misterio que estaba oculto, para poner ese fundamento y que entonces los evangelistas y pastores maestros edifiquen sobre esa enseñanza. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ministerio de apóstoles y profetas ya no es un ministerio vigente para el día de hoy. Porque los apóstoles y profetas tenían el propósito de poner ese fundamento, traer una revelación nueva. Y el día de hoy ya no hay una revelación nueva. Nosotros tenemos la revelación completa donde vamos a edificar nuestras vidas. ¿Ok? Los evangelistas son aquellos hermanos itinerantes, que están en una iglesia local, pero que salen a plantar más iglesias. Yo creo que el apóstol Pablo tenía ese ministerio, ¿sí? Pero el ministerio que todas las iglesias locales deben de tener si quieren ser una iglesia son pastores y maestros. Son personas que han sido divinamente llamadas por parte de Dios y que ese llamado es confirmado por parte de un cuerpo local que puede evaluar las características, las calificaciones, el corazón, el llamamiento que esa persona dice que tiene. Así que toda iglesia saludable y toda iglesia bíblica y cristiana debe tener pastores, maestros divinamente llamados por Dios. Sin embargo, estos pastores, maestros no son personas perfectas, hermanos. Son personas piadosas. Son 2 cosas distintas. Son personas que han escuchado la voz de Dios y han decidido obedecerla. Se han decidido preparar. Han decidido caminar en pos de un llamamiento para que Dios en su tiempo los instale en una iglesia local y entonces ellas ejerzan la labor de apacentar la grey, de alimentar la grey y de administrar la grey que Dios le ha dado. El pastor no es la cabeza de esa iglesia. El pastor solo es el administrador de lo que la cabeza, quien es Cristo, le ha confiado. Sin embargo, el pastor en ese camino también está madurando. Y yo quiero poner mucho énfasis aquí, porque a veces hay una carga muy grande sobre los pastores donde se espera perfección de ellos. Pero no, los pastores también están participando de este pasaje, madurando en este proceso. Sin embargo, sí deben ser personas piadosas. ¿Reconocen sus pecados? Caminan en santidad. Buscan cumplir con las expectativas de 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Están deseosos de que Cristo sea reflejado a través de su vida y el trabajo del pastor es llevar a la grey a Cristo y no a sí mismo. Entonces, hay una labor muy importante de parte de los pastores y maestros dentro de la iglesia local. Así que cuando Dios añade a alguien a una iglesia, estas ovejas o esta iglesia debe identificar a una persona divinamente llamada y preparada para ese ministerio que se le ha conferido. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de llevar el alimento. Y esto es lo segundo que nos dice el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el fin principal
de por qué Dios da estos ministerios a la iglesia es porque estos ministerios están capacitando a la iglesia local. Y fíjense, esta palabra capacitar es muy interesante porque creo que aún algunas versiones dice a fin de perfeccionar. Pero en realidad la palabra en el griego es madurar, a fin de madurar a los santos para la obra del ministerio, a fin de llevarlos a un crecimiento, porque llegan pequeños y van creciendo en todos los aspectos de su vida. Y el pastor debe estar enfocando sus fuerzas, sus pensamientos, sus recursos en esa labor, madurar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio. Si se fijan, el texto no dice que los pastores son los que hacen la obra del ministerio. ¿Qué dice el texto, hermanos? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso quiere decir que la capacitación y la formación que está llevando a cabo el pastor debe tener como fin no la dependencia hacia Él, sino la dependencia hacia Cristo para que juntos puedan servir al cuerpo local al que Dios los ha añadido. Dice John Stott, la idea fundamental de este texto no se trata de que quienes edifican la iglesia son solo los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino que apóstoles y profetas en un principio y luego en el tiempo los otros restantes capacitan a cada uno de los creyentes para que todos ministren conforme a los dones que el Espíritu Santo soberanamente les otorgue, para que todos los creyentes trabajen ministrando con el objetivo del desarrollo del cuerpo que es la iglesia. Es decir, la iglesia entera está ocupada en el ministerio. Y yo aquí tengo dos aplicaciones principales. La primera es hacia el pastor de esta iglesia y los hermanos que tengan el deseo de servir como pastores en esta iglesia. Hermanos, el fin bíblico por el cual Dios los llama a pastorear su iglesia es a fin de capacitar a los santos, a fin de servir a los santos para la obra del ministerio. Y hay una realidad que no quiero negar, porque desafortunadamente hay muchos pastores usurpando un lugar que no les corresponde. Hombres que no han sido divinamente llamados por Dios y que están ocupando lugares de autoridad. Y eso ha hecho que haya muchos abusos, que haya muchas personas lastimadas, que haya muchos cristianos que en un buen deseo se añaden a una iglesia y resulta que el pastor es un vividor, es un gandaya, es una persona que no refleja a Cristo. Pero esa no es la norma ni el fin bíblico. Y yo quiero contarles una experiencia que me pasó muy triste. Hace muchísimos años yo fui a predicar a una iglesia en Michoacán. Y aparte de mí había otros predicadores. Y uno de esos predicadores traía algo que se le conoce como escudero. No sé si alguien ha escuchado hablar de un escudero, pero básicamente la teología de esos escuderos es como Moisés y Josué. Y entonces Moisés traía de escudero a Josué, y si tú le sirves a Moisés fielmente, algún día vas a ser su sucesor. Y entonces los pastores manipulan a ciertas personas y le dicen, mira, tú vas a ser mi escudero, y si tú me sirves fielmente a mí, un día vas a tener un puesto, pues, de lo que sea, ¿no? Pero ese escudero en la Biblia era algo piadoso. Pero yo me di cuenta que ese escudero durante el evento, pues le limpiaba el sudor, le cargaba el celular, le llevaba la bolsa, si se le olvidaba la Biblia, ya nada más faltaba que predicara por él. Pero algo muy triste que vi es que estábamos desayunando y como que el pastor sí le caía mal, yo creo que hasta las hermanas de la cocina. Y cuando nos sirven el almuerzo, pues a mí me sirven un platón así, hermanos, de chilaquiles, verdes y rojos, divorciados, así en medio, los frijolitos en bola, así, quesito panela, una barbacoa deshebrada, se va la boca, ¿eh?
Y luego le traen el plato a él y sin frijoles y así medio escueto, ¿no? Y yo pues estoy al lado de él, él saca su celular de abajo de la mesa y abajo le escribe. Le dice al escudero, párate y sírveme, mira cómo me sirvieron. Entonces el escudero, como para no avergonzar al pastor, se para y dice, voy a servir, ¿gustan algo? Pero en realidad está obedeciendo al pastor, no pues ya se va y se sirve. Y hermanos, esto parece gracioso, pero es la realidad de muchas iglesias locales. Pastores abusando de su autoridad, enseñoreándose de la grey que no le pertenece, para manipular y abusar de ellos de distintas maneras. Pero hermanos, los pastores piadosos, aquellos que Dios ha levantado y que ha escogido realmente para este ministerio, no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados para equipar, para capacitar, pero sobre todo para servir a cada creyente, porque deseamos que cada creyente desarrolle su vida cristiana en plenitud. Y es por eso que Dios nos ha dado esta encomienda. Pero saben, los pastores no solo estamos para enseñarles desde el púlpito, creo yo que eso es lo más sencillo. El verdadero trabajo está en servirles debajo del púlpito, a través de una vida piadosa, a través de un ejemplo en casa. Los pastores no solo estamos aquí para proveer las herramientas teóricas, sino también las herramientas prácticas para que sean madurados constantemente. Ahora bien, yo quiero dejarle una realidad. Los pastores no lo haremos del todo bien. De hecho, muchas veces, y la mayoría de las veces, no lo vamos a hacer como usted quiere que sea. Y a veces usted se va a frustrar, pero Dios está usando esta relación para madurar a ambas partes, a los pastores y a las ovejas. Dios usará incluso las debilidades de su pastor para que usted pueda extender gracia y madure en su misericordia, en su amor. Mientras que Él está madurando en su liderazgo y en su compromiso de servirles mejor. Y así funciona esta hermosa relación. Así que, hermanos, Dios no les ha dado pastores, ni les va a dar más pastores porque los odia o porque quiere arruinar sus vidas. A veces así se siente, ¿no? Cuando el pastor te manda a llamar, cuando el pastor te está diciendo qué hacer, qué no hacer, cuando el pastor te exhorta a que hables con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe del trabajo. Y dices, oye, ¿por qué el pastor me pide esas cosas? Bueno, hermano, el único deseo es capacitarte y equiparte para que madures, para que tu vida cristiana se desarrolle en la plenitud. Así que sepan esto, Dios está usando a Checo en este proceso para que tú ames y sirvas mejor a tu iglesia local. Y la segunda aplicación que tengo es que la responsabilidad de la edificación del cuerpo de Cristo no recae y no debe recaer en su totalidad en los líderes de esta iglesia. Cuando la iglesia local entiende que su vida es parte esencial en este crecimiento, entonces se va a involucrar de manera voluntaria y gozosa. De hecho, hermanos, esta iglesia está en un proceso precioso. Está en un proceso donde tú no tienes que depender de los hermanos que tienen más tiempo viniendo. Tú puedes hoy mismo hablar con Checo y decirle cómo puedo servir a partir del próximo domingo. ¿De verdad? O sea, para que esta iglesia florezca se necesitan las manos de todos. Y es un buen momento para involucrarte. Y cuando te involucres en la iglesia y en el servicio del ministerio de toda la iglesia, entonces vas a experimentar el crecimiento y la madurez que el apóstol Pablo nos está prometiendo. Cuando realmente tu corazón se desviva por servir a Cristo y servir a los hermanos con los que estás creciendo a la imagen de Cristo, vas a experimentar una madurez que jamás has visto en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios
dice que el fruto del Espíritu Santo debe estar creciendo en nuestra vida, no es para que ese fruto nos lo comamos nosotros. O sea, los árboles no se comen sus propias frutas, vaya. El fruto es para que los demás tomen de él y lo disfruten. Entonces, usted puede decir, no, yo tengo bastante gozo y bastante paciencia y paz y amor, pero usted no puede hacer esa evaluación. Esa evaluación la van a hacer los que estén comiendo del fruto de su vida. Así que usted no va a poder experimentar la madurez y el crecimiento en Cristo aislado. Necesita añadirse a una comunidad donde esa comunidad le haga ver lo paciente que es o impaciente que regularmente funciona, ¿no? Usted no sabe qué tan paciente es hasta que está barriendo aquí y de repente alguien tira una basura. Y hay dos opciones. ¿Por qué tiras eso? ¿No ves que estoy barriendo? O dices, no pasa nada, puedo barrerlo. Usted no va a experimentar realmente la madurez completa y el crecimiento completo de su vida si lo hace de manera aislada. Necesita una iglesia local y servir en el ministerio para que entonces vea a Cristo siendo formado en su vida. Y hay otro tipo de servicio. Gloria a Dios por el servicio que se lleva a cabo aquí. Eso es importante. Pero hay un servicio que no incluye puesto, reconocimiento, aplausos, agradecimiento. Y es aquel que saliendo de este lugar empiezas a ejercer buscando a tus hermanos. El discipulado. Es aquel ministerio donde sin esperar nada a cambio, buscas a alguien para decirle cómo puedo servirte, cómo puedo orar por ti, cómo podemos estar leyendo juntos la Biblia. Y ese servicio es un servicio motivado por el Evangelio de Cristo, mi hermano. Así que yo quiero animarles a que entiendan el rol de su pastor y de los pastores que Dios va a levantar, que se sometan a ellos y en esa sumisión que estén disfrutando cada enseñanza para que entonces ustedes sean equipados y sean ustedes los que estén haciendo florecer este lugar. Obvio, es obra de Dios y es obra del Espíritu Santo, pero me refiero a las labores prácticas que cada uno debe ejercer, porque a Dios le plació que fuera así. Todos los santos ejerciendo la obra de ministerio. Y mira la promesa que nos da en el verso 13, y este es el segundo punto que quiero compartirte. Dios usa tu iglesia para formar la imagen de Jesús en ti. Dios usa tu iglesia para formar la imagen de Jesús en ti. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el anhelo de Dios, mientras nos está madurando, no es solo, hermanos, que los cristianos sean mejores personas o personas más morales. El anhelo de Dios es que a través de la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, entonces se empiecen a parecer más a Cristo. Y entonces esa promesa, yo no sé tú, pero esa promesa debe impulsarnos mejor. Porque la promesa de Dios no es que si te añades a esta iglesia y sirves a esta iglesia te vas a parecer más a Checo. Qué bueno que no, ¿verdad? Ni más a Job, ni más a Richie, ni más a Rafa. No, la promesa es que nos vamos a parecer más a Cristo. Mira qué irónico, nos vamos a someter a una autoridad terrenal para servir a un montón de mortales, mientras que Dios está obrando de manera soberana y sobrenatural para formar a Cristo en nuestras vidas. Y habla acerca de dos cosas. La primera es que todos llegaremos a la unidad de la fe. O sea que vamos a tener creencias y convicciones específicas y a la vez universales. ¿Sí? Toda la iglesia va a tener las mismas creencias, van a estar de acuerdo en una misión, van a estar de acuerdo en una visión, van a ir camino hacia allá. Y la segunda cosa es la palabra conocimiento, pero este conocimiento no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento experiencial.
Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando la iglesia se une, se compromete, sirve, van a conocer a Cristo más allá de la teología o de la información. Van a conocer a Cristo a través de la vida y de la experiencia de un cuerpo que está también reflejando la imagen de Cristo. Y ahorita vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia entre la información y la práctica. Y cuando esa unidad de la fe y ese conocimiento llegue, Él garantiza que la plenitud de Cristo va a estar siendo formada en la vida de los cristianos. Así que, hermanos, yo les quiero animar que mientras Dios los está madurando a través de la iglesia local, yo sí creo que Dios los va a hacer mejores personas. Yo sí creo que Dios los va a hacer personas más morales. Pero lo que yo estoy convencido, y esa es la esperanza que quiero dejarte el día de hoy, es que Dios te va a hacer más como su Hijo Jesucristo. Y eso involucra más allá de una buena moral. Involucra paciencia, ahora sí, gracia, amor, misericordia, cosas que permanecen en lo eterno, hermanos, que va más allá de este mundo, algo mayor y más sublime. A Dios, hermanos, se le plació, en el contexto de la iglesia local, formar a Cristo en ti. Y aunque Dios puede usar tu familia, Dios puede ser tu esposo, tu esposa, Dios puede usar tus hijos, Dios puede usar en tu trabajo muchas cosas para formar a la imagen de Cristo. En realidad, no todos los cristianos tienen familia, no todos los cristianos tienen esposo, no todos los cristianos tienen hijos, pero todos los cristianos deben tener una iglesia. Por eso es el medio de gracia que Dios utilizó, pues, y está utilizando para madurarte. Este contexto a Dios se le plació. Así que a mí me parece esperanzador porque aún tal vez antes de venir aquí, yo me veo al espejo y sigo viendo a una persona con muchas debilidades, con pecados con los cuales tengo que lidiar. Pero cuando recuerdo la promesa de Dios, Él está formando a Cristo en ti por medio de tu iglesia local. Entonces yo digo, vale la pena añadirme a ella, vale la pena comprometerme con ella, vale la pena porque todas esas debilidades e imperfecciones e inmadureces que hay en mi vida están siendo transformadas por una promesa. Si tú sirves a tu iglesia local, te añades y te comprometes con ella, Dios te va a transformar. Y a lo mejor hay aquí entre nosotros, hermanos, o personas que no son parte de la iglesia. Y yo quiero invitarte, no solo a que seas parte de una iglesia local, sino que tal vez nunca has puesto tu fe en Jesús y no eres parte de ese pueblo. Mira la promesa tan bella. Tal vez tú vienes aquí quebrado, derrotado, pero si tú te añades a una iglesia local, si tú pones tu fe en Jesús, si tú te comprometes con ella, créeme, Dios te va a madurar hasta ser más como Cristo. Hermanos, plántense en su iglesia local, sírvenla, ámenla, comprométanse con ella, sírvanla no solo en este lugar, sino fuera de esto, y poco a poco serán testigos unos de los otros de ver a Cristo en sus vidas. Yo estoy viendo a Cristo en ti, estoy viendo a Cristo en ti, estoy viendo a Cristo en ti. Pero eso no lo van a lograr si viven aislados de su iglesia local, hermanos. Es imposible porque es el medio de gracia. Es como esperar que mágicamente Dios me haga menos mentiroso. No hay manera, porque el medio de gracia que Dios instituyó para nuestra transformación es la meditación de la palabra, la oración y la comunión. Entonces no va a suceder mágicamente. Dios mismo estableció esos medios de gracia. Y así también funciona. Así funciona más bien la santificación. Dios usa medios para llevar a cabo sus planes en nosotros. Y su iglesia local va a ser madurada cuando ella se comprometa, la ame y la sirva. Y mi último punto, verso 14 al verso 16. Dios te madura en la iglesia para tu propio provecho y el de los demás.
Dios te madura en la iglesia para tu propio provecho y el de los demás. Y dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Si te das cuenta, aquí empieza a hablar acerca de los frutos específicos. Y esta madurez te convierte o convierte a los creyentes en una persona de convicciones profundas, de un carácter firme. Cuando alguien realmente se compromete en su iglesia local y está viviendo la vida de la iglesia local, Dios está garantizando que esa inestabilidad emocional y espiritual con la cual muchos batallamos va a ir disminuyendo poco a poco. Dice, ya no van a ser como niños llevados por todos vientos de doctrina. Un día están felices y otros días están tristes. Un día todos me quieren y otros todos me odian. Un día quiero servir con todas mis fuerzas. Y lo vas a experimentar, chico, pero va a llegar gente a decir, aquí estoy, pastor, en lo que quiera. 3 domingos y luego ya no lo vuelves a ver. Inestables, porque no han madurado, no han entendido el poder que tiene comprometerse en una iglesia y servirla. Y cuando pone la analogía de los niños, yo pensé que entendí esta analogía hasta que tuve unos, ¿no? Y algo que me parece muy peculiar de los niños es que ellos tienen capacidades cognitivas bien importantes. De pequeños ellos pueden aprender cosas, ¿sí? Y yo me acuerdo que Sofía ya tenía como unos 7 años y Matías tenía como 5. Y entonces yo ya les hablaba acerca del evangelio. Y entonces una vez Matías me mintió, ¿sí? Y viene Sofi y lo reprende. Matías, mentir está mal, porque recuerda que Dios, y empieza, ¿no? Y yo estaba así, Gloria, que hace un culto escuchando a Sofi predicarle. Pero después de que termina de reprenderlo, le pega en la cabeza. ¡Pah! Inmadurez. Ella tiene capacidades cognitivas importantes, puede retener información, pero no sabe cómo aplicarla en su vida. Paul Tripp lo dice de la siguiente manera: puede ser astutamente teológico, pero profundamente inmaduro. Porque la madurez no es tener buena información teológica, ni leer un montón de libros, ni estudiar en buenos seminarios. La madurez es toda esa información, la pones en práctica, en tu devocional, en la manera que amas a tu esposo, en la manera que sirves a tus hijos, en la manera que sirves en tu trabajo. La información teológica debe bajar al corazón y debe ponerse en práctica. ¿Cómo uno va a filtrar su teología y su información en la iglesia local, hermanos? De hecho, yo me encuentro un montón de teólogos de Facebook y regularmente no tienen una iglesia local. No tienen dónde filtrar esa información para experimentar lo que dice el conocimiento del verso 13, para experimentar, para poner su teología en la experiencia práctica de una vida con un montón de pecadores que piensa distinto que yo y con los que voy a estar chocando constantemente. Y o soy paciente, doy amor y lo soporto, o voy a salir huyendo diciendo, mejor me voy a otra iglesia, mejor me busco otros amigos, mejor me busco otros pastores. Entonces, Dios promete la madurez, hermanos. Y por último, promete, verso 15 y verso 16, más bien, al hablar en la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Que el apóstol Pablo está diciendo es que esta iglesia, conforme va madurando, hay un aspecto, hermanos, muy importante. Y no es solo que habla la verdad. Y aquí hay que poner bastante atención porque creo yo que nuestro mundo reformado, de sana doctrina, somos muy celosos de la verdad. Pero el apóstol Pablo dice que hace falta un ingrediente. Cuando la verdad se habla, debe hablarse en amor. Porque verdad sin amor es crueldad. Entonces, un aspecto de una iglesia que está madurando no es solo que habla la verdad, sino que la comunica con amor y con gracia. No solo habla la verdad,
sino que la comunica de acuerdo a la madurez de cada persona en los momentos. De hecho, hermanos, madurez yo lo pongo de esta manera. Es comportarte de manera correcta en la situación adecuada. Y lo ponemos en este ejemplo. Tú no llegas a un funeral con un mariachi, unas rosas, un regalo, ¿sí? Y estás cantando canciones de amor. Al menos que te lo hayan pedido, ¿no? Pero regularmente uno llega solemne, ¿sí? Llega porque estás siendo maduro, estás comportándote de acuerdo a la situación. Entonces, una persona que es madura a la hora de hablar la verdad, también sabe cómo comunicarla, entiende quién es la persona, de qué contexto viene. Y yo creo que una iglesia así es mucho más relevante y contextual para para los oyentes. No solo se trata de hablar la verdad, sino de hablarla en amor. Y entonces dice, todos los miembros van a estar funcionando de manera perfecta hasta el punto que va a llegar a ser edificada. Y de hecho termina para su propia edificación en amor. Porque esto es lo que queremos ver florecer dentro de la iglesia. Y yo quiero concluir con esto. Esta persona que les comenté al inicio de del sermón, después de 11 años de conocerla, sigue sin congregarse. Ha visitado infinidad de iglesias y cuando le pregunto me dice, no, es que no he encontrado la iglesia como la del Nuevo Testamento. Y yo le he dicho, no lo ha leído bien, porque esa iglesia del Nuevo Testamento está peor que muchas de ahora. Tenían un montón de problemas. Esa persona está encontrando la perfección, cosa que no va a encontrar porque justo la iglesia dice que es el medio donde van a ser perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero hay algo que ella siempre me ha dicho y es que la iglesia es un lugar difícil. En la iglesia te van a lastimar. No te metas tanto porque vas a sufrir. Y como pastor, después de 7 años, 8 años de estar dirigiendo Familia de Fe, yo quiero confesarles algo. Varias veces le he dado la razón. En Familia de Fe hemos sido lastimados infinidad de veces. Personas a las que le inviertes tiempo, vida, recursos, un día simplemente se van. Y no solo se van, sino que dicen, no, ahí no me dedicaban tiempo, ahí no me querían, ahí no. ¿Qué? Personas que hablan mal de ti, hablan mal de tu esposa, hablan mal de tus hijos. Hermanos, la iglesia local es un lugar duro y comprometerse con ella tiene esas implicaciones. Pero hay otra verdad más grande. Y es que no hay un lugar donde me he sentido más amado y más bendecido que en mi iglesia local. No hay lugar donde yo haya experimentado tanta gracia, tanto amor a mi esposa, tanto amor a mis hijos, a pesar de mis debilidades, que en Familia de Fe. Así que vale la pena. O sea, cuando yo lo pongo en la balanza, yo digo, vale la pena comprometerse con una iglesia local. Vale la pena estar dispuesto a cualquier cosa, entendiendo que Dios me está madurando a través de ella. Pero ¿saben qué, hermano? Vale más la pena plantarse en una iglesia local y servir a nuestros hermanos, a nuestros pastores, por el simple hecho de que Jesús la ama. Vale la pena por el hecho de que Jesús es quien le da el valor y la dignidad a la iglesia. No es la calidad de sus miembros, es el sacrificio de su Señor lo que le da el valor y la dignidad. Vale la pena, hermanos,
porque el único hombre perfecto que ha caminado por esta tierra entregó su vida por ella. Un montón de imperfectos e inmaduros, el único ser maduro entregó su vida por ella. Vale la pena, porque Él ha prometido lavarla, limpiarla y presentársela madura cuando Él regrese. Hermanos, vale la pena plantar su vida en una iglesia local para amarla y servirla, porque ahí Dios nos está madurando. Oremos. Amado Señor, gracias damos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, no solo a salvarnos, no solo a entregar su vida para rescatarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad, sino aún más allá, para transformar nuestras vidas, para santificarnos. Porque, Señor, por medio de tu sacrificio nos alcanzas en un estado ruin, pero no nos dejas ahí, sino que tú deseas vernos en la plenitud de la estatura de tu Hijo Jesucristo. Y el proceso, el lugar y el medio de gracia que tú has establecido para ello es tu iglesia. Y nosotros, Dios, deseamos ser más como Cristo. Nosotros deseamos ser transformados. Y hoy sabemos que no lo vamos a poder lograr solos. Que aunque nuestra familia va a aportar, tanto nuestros padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge, va a aportar para esa madurez, nunca la vamos a experimentar en su plenitud, fuera de nuestra iglesia local. Así que te ruego, Señor, danos más amor por esta plantación. Dale amor a mis hermanos por esta pequeña congregación, pero que entiendan que la labor para que esta plantación florezca no está en Checo y en los líderes, está en el compromiso de cada uno de ellos. Y entonces no solo van a ver el crecimiento de esta iglesia en el número de personas, sino mejor aún, van a ver el crecimiento en sus vidas propias. Van a darse cuenta cómo son más pacientes, más amorosos, más pacificadores. Van a poder ver cómo las debilidades y los pecados con los que han luchado por años, al plantarse en una iglesia y al vivir la realidad de la iglesia local, tú, Señor, vas a transformarlas, vas a librarlas, vas a ayudarlas. Gracias te damos, Señor. Vale la pena, porque Cristo es el que hace que vale la pena. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén.